¿Qué tal si hablamos de un tema muy especial? Hoy en un espacio para saber de todo un poco y en pocos minutos con Laura Patiño. Bueno, pues aquí estamos de nuevo, ya estamos en nuestro episodio número 99, ya casi en las puertas del podcast 100. Hemos recibido una gran acogida por parte de ustedes, nuestros oyentes, y muchas peticiones de temas excelentes, pero en esta ocasión nos iremos a la filosofía, más específicamente a la ética filosófica de Immanuel Kant y David Hume. Bueno, y como les comentaba, hoy vamos a hablar de filosofía y por eso hemos decidido que el título del maravilloso podcast de hoy es Razón y Pasión. Hoy contamos con la compañía de unos invitados muy especiales, expertos en el tema. Por eso tenemos el gusto de presentar a María Alejandra Muñoz, Laura Mosquera, Juan Fernando González, Valentina Alfaro y el profesional en filosofía y docente William Gutiérrez. Pero antes, es importante mencionar 3 temas centrales y diferenciales dentro de nuestro debate del día de hoy. En principio tenemos la ética, la cual se puede describir como un conjunto de creencias, actitudes e ideales que configuran un modo de ser de las personas o la personalidad cultural básica de un grupo humano. Desde otra perspectiva, esta también se encarga de estudiar el sentido o la finalidad de la vida humana en su totalidad y se interesa por el ideal de la buena vida y la felicidad, pero más adelante hablaremos sobre este término. El otro es la deontología, el cual en su aceptación más habitual suele usarse para designar la moral profesional, situándola así como una parte de la moral, pero una moral más especializada. Y por último tenemos la bioética, la cual se ha consolidado como un espacio de reflexión multidisciplinario necesario para abordar con éxito problemas complejos que están suscitados en el ámbito específico de la atención sanitaria y se ha ido ampliando en el enfoque de estudiar factores naturales, tecnológicos y sociales que pueden tener repercusiones importantes sobre la salud humana y la biosfera en su conjunto. Y ahora que ya tenemos claras las diferencias entre estos conceptos y su relación, quiero darle la bienvenida a Valentina y a Juan Fernando. Bienvenidos a nuestro espacio el día de hoy. Muchas gracias por la invitación y por el recibimiento tan especial, Laura. A ti, quisiera que me hablaras, Valentina, sobre la historia y la vida de Kant para iniciar y entrar en contexto con este tema tan debatido dentro de la filosofía y las ciencias humanas. Bueno, Laura, pues Kant nació en Königsberg, Prusia, en 1724 y falleció en 1804 en esta misma ciudad. Kant es concebido como uno de los filósofos más grandes de la Ilustración, pues sus afirmaciones direccionaron la manera en la que el ser humano iba a reflexionar acerca de sí mismo, es decir, su contexto y todo lo que lo compone, como la moral, Dios y pues el derecho. Además, Kant establece un equilibrio entre el empirismo y el racionalismo al afirmar que si bien el conocimiento empieza a través de los sentidos, no todo resultado se debe a estos, sino que la razón juega un papel vital, pues es a partir de esta que se formulan los principios que pues guiarán nuestro actuar. Y además quiero agregar que él afirma que la experiencia que recibimos a partir de los sentidos y que es mediada por la conciencia es una mera apariencia de lo que es en sí la realidad. Es decir, que siempre se conocerá la apreciación definida como fenómeno de la cosa en sí, definida como noumeno. Comprendo que Kant es considerado dentro de la historia como uno de los pensadores más influyentes de la Europa moderna y de la filosofía universal, pero no existiría debate sin una contrapostura. Es correcto, ¿no? Es por eso que ahora le doy la bienvenida a Laura y María Alejandra. Quisiera que alguna de las dos pudiese contarme un poco de la vida de David Hume. ¿Quién es él? ¿A qué se dedicaba? ¿Y por qué es tan importante también?
Gracias, Laura. Claro que sí. Es muy importante porque él es considerado un filósofo y representante de la culminación del pensamiento empirista. Él nació en Edimburgo en 1711 y murió en 1776. Y pues bueno, su análisis crítico del conocimiento, que ejerció sobre Kant una decisiva y reconocida influencia, insistió en la importancia de investigar el origen de las ideas, que él entendía como copias o imágenes de las impresiones, es decir, las sensaciones, las pasiones, las emociones. Exactamente, además una de las primeras y más importantes obras de Hume fue el Tratado de la Naturaleza Humana, donde buscaba unificar todas las ciencias en un mismo sistema científico, cuyo cimiento parte del estudio de la naturaleza humana, un análisis de lo que es el hombre, en donde se pone en cuestión los fundamentos de la ciencia y filosofía, teoría del conocimiento, ética, ontología y reivindica la idea ilustrada de autonomías y la libertad crítica. Perfecto, ya comprendiendo la vida e historia de cada uno, sería interesante saber cuál es la postura de cada autor sobre la ética. Iniciemos con Immanuel Kant. La ética kantiana está sustentada en principios prácticos, que son preceptos que pueden tener una validez subjetiva u objetiva. Los que tienen una validez subjetiva valen para la voluntad del sujeto que los reconoce como tal. A estos principios se les da el nombre de máximas. Los que valen objetivamente, es decir, que son válidos para la voluntad de todo ser racional, se distinguen a su vez en dos clases: imperativos hipotéticos e imperativos categóricos. Bueno, pues profundizando un poco más en estos conceptos, la máxima, la cual tiene una validez subjetiva, son las reglas prácticas de conducta según las cuales un sujeto racional actúa, sea que ellas valgan únicamente para él o que su contenido coincida con una ley práctica. Pues Kant usa la palabra máxima en dos sentidos. Uno, pues como el principio según el cual se rige mi acción, sea esta moral o inmoral. Y el otro, como principio práctico no moral, cuyo contenido no coincide con la ley. Aún así, pues la máxima conceptualmente es diferente a la ley. La máxima es el principio subjetivo de obrar, es el principio según el cual obra el sujeto. La ley ya es el principio objetivo y válido para todo ser racional, es el principio según el cual el sujeto debe obrar, siendo un imperativo. Y quiero citar lo dicho por Kant, que para actuar de forma ética debemos obrar de tal modo que trates a la humanidad siempre como un fin y nunca como un medio. Hay que obrar de tal modo que puedas querer que tu acción se transforme en ley universal. Actúa como crees que debería actuar todo el mundo. Correcto, y hay que tener en cuenta que los preceptos que no son leyes no son imperativos y no lo son porque carecen de la universalidad y la necesidad, que son las notas fundamentales de las reglas prácticas objetivas. Respecto a los principios prácticos objetivos, conocidos como imperativos, estos son proposiciones que tienen validez universal, es decir, que valen por la voluntad de todo ser racional. El por qué estos principios son imperativos radica en la posibilidad que tiene el sujeto de ser determinado a actuar por móviles distintos a la razón, pues los medios que determinan la acción del sujeto, es decir, del humano, son dos: la sensibilidad y la razón. Como el ser en su proceso de toma de decisiones tiene la posibilidad de eludir a la razón, deben existir reglas universales sustentadas en esta, que sean ineludibles, que sean imperativas, ya que la razón por sí sola no determina suficientemente a la voluntad, pues esta puede ser determinada también por factores emocionales. Y es así como los imperativos pueden mandar de dos maneras. Primero, los imperativos hipotéticos, que están condicionados, que representan la necesidad de una acción para llegar a otra. Es decir, si A es, entonces debo ser B. Y estos se subdividen en problemáticos y asertóricos. Entonces los problemáticos son aquellos que
prescriben acciones posibles sin importar si el fin buscado es bueno en sí. Se trata solamente de realizar todo lo necesario para conseguir ese fin, y lo que importa es que se produzca el fin deseado. En cuanto a los asertóricos, que representan la necesidad práctica de la acción como medio para fomentar la felicidad, la cual puede proponerse como un fin real en todos los seres racionales. En segundo lugar, tenemos a los imperativos categóricos. El imperativo categórico está incondicionado y quiere decir que es una acción objetivamente necesaria sin referencia a ningún otro fin. Y es preciso resaltar y aclarar que este imperativo se formula de dos modos. El primero es el que les había mencionado antes, que dice: obra solo según una máxima tal que puedas querer al mismo tiempo que se torne en ley universal. Lo que el imperativo indica es que la máxima o norma que determina nuestra conducta sea tal que podamos querer que se convierta en una ley universal. Y el segundo es: obra de tal modo que te relaciones con la humanidad tanto en tu persona como en la de cualquier otro, siempre con un fin y nunca solo como un medio. Y respecto a Hume, ¿esto cómo lo justifica él? Bueno, aquí es importante mencionar que su análisis moral se aleja de las posturas racionalistas y él empieza a considerar y a darle mucha importancia a las pasiones como causantes de las acciones de las personas, de los seres humanos. Pues Hume considera que las pasiones son impresiones de reflexión y a su vez son impresiones simples. Entonces, en su investigación dice que todas las percepciones se originan de las experiencias sensibles. Exacto, las percepciones pueden ser impresiones o ideas. Las impresiones son esas sensaciones, pasiones y emociones, y las ideas se refieren a imágenes débiles de las impresiones cuando pensamos y razonamos. Es decir, él no rechaza la razón, pero esta no es el motivo de la acción de los seres humanos. Sí, exacto. Para Hume la razón es una razón de medios, por decirlo así. Entonces, su papel plantea el mejor camino para alcanzar el fin propuesto por el deseo. Entonces, Hume no niega que la razón no influya en la conducta, pero lo hace de forma indirecta. Entonces, cuando las pasiones se fundamentan en un objeto existente, entre comillas, la razón podría mostrar que ese objeto no existe, por ejemplo. Pero las pasiones son las que llevan a tomar decisiones. Un ejemplo del anterior puede ser el miedo a los fantasmas. Esto puede llevar a las personas a contratar un espiritista y durante el proceso la razón puede demostrar que los fantasmas no existen y por lo tanto la persona dejará de contratar al espiritista, es decir, a hacer esta acción. Por lo tanto, ahí se puede observar que la razón es un instrumento de la pasión. Correcto, excelente explicación, pero me queda una duda y es con relación a cómo cada autor explica la universalidad de la ética. Bueno, pues para Hume lo que le da universalidad moral según su teoría o según su filosofía es la simpatía, que básicamente es compartir las pasiones de otros. Entonces es el estar abiertos a los demás y cómo a partir de esto pues podemos hacernos cargo de lo que a esas personas les produce dolor o placer, por ejemplo. Sí, y también es importante resaltar que dentro de su postura de la naturaleza humana, plantea que todos compartimos las mismas pasiones básicas y mismas reacciones de agrado y desagrado. Y lo que se produce ante una percepción de un hecho es la aprobación o desaprobación. Entonces de este sentimiento que nos genera nacen las normas sociales. Lo que aprobamos es virtud y lo que no aprobamos es vicio. Además, las pasiones no son la última frontera, sino que estas pueden ser educadas. Exactamente, sin embargo, existen diversas críticas precisamente a su postura, ya que se cuestiona si realmente existe universalidad desde lo que Hume plantea, debido a que, por ejemplo, a diferentes sentimientos, diferentes normas morales. En esas diferencias ya no existiría universalidad y eso es también lo que se le cuestiona y critica a su postura. Bueno, y la contraparte en este caso que sería Kant, ¿qué nos pueden decir al respecto de la universalidad de la ética? Laura, pues la universalidad de la ética kantiana se puede evidenciar en los principios prácticos o imperativos donde se identifican
proposiciones de validez universal que todo ser racional debe seguir. Estos se identifican como universales, ya que la intención de la conducta humana puede estar infundida por aspectos emocionales, lo cual podría omitir las ventajas a priori que otorga la razón. Es debido a esto que se explica la existencia de leyes universales que no den paso a eludir la razón, sino que simplemente promuevan el cumplimiento. El concepto donde se puede evidenciar la universalidad es en la ley moral, donde para Kant la moral no tiene un fundamento metafísico, pero sí se necesita una afirmación metafísica, la cual es que el hombre es libre. Pero a pesar de que Kant considera que las únicas cosas que podemos saber son las que postula la ciencia, nos dice que el hombre siempre se hará preguntas y tendrá problemas metafísicos porque forman parte de la razón. Y una de estas preguntas es: ¿el hombre es libre o simplemente está determinado? Y con esta pregunta quería decir si podemos elegir lo que hacemos o si lo que hacemos es el resultado de un conjunto de condicionamientos externos e internos. De este modo, ser libre para Kant significa no actuar determinado por causas naturales, sino actuar en función de un imperativo de la razón, es decir, si nosotros seguimos nuestros sentimientos, emociones, deseos, instintos, seríamos como el resto de los animales. Pero si podemos decir no a nuestras inclinaciones naturales y hacer otra cosa, esto quiere decir que nosotros podemos ser libres. Más adelante les iremos explicando un poco más sobre la moral desde la perspectiva kantiana. Siendo así, es muy curioso que en algún sentido la perspectiva de Kant ha fundamentado nuestras normativas morales a nivel universal y ha dado paso a la justificación. Listo, a partir de la información que hemos recogido en este podcast, creo que podemos hacer la pregunta que está resonando, que no me deja en paz y que está aquí en este debate. Y es cómo desde cada postura se logra definir el bien y el mal. Es decir, desde cada postura cómo puedo determinar la toma de mis decisiones para saber si estoy actuando de forma correcta o incorrecta. Bueno, siguiendo con lo que estábamos discutiendo y también para responder a tu pregunta, Laura, a partir de la teoría ética de Kant, el bien es todo lo que se corresponde con los mandamientos de la ley moral, intrínseca a todo ser pensante y que no depende de las condiciones de vida del hombre. Además, cabe resaltar, Laura y oyentes, que Kant considera que un hombre actúa moralmente únicamente cuando lo hace por deber. Por eso, a la ética kantiana se le denomina como deontológica por ser una ética del deber. El deber es la necesidad de tener una acción por respeto a la ley, a las normas, a lo establecido por la sociedad. Esto quiere decir que yo como persona me someto a la ley por respeto a ella. Además, existen para Kant tres tipos de acciones. La primera es acciones contrarias al deber, la segunda es acciones conformes al deber y la tercera es acciones por deber. Estas acciones por deber son las que poseen realmente un valor moral. Concepto donde se puede vivir. Así es, Valentina. Y para que comprendan más, les daré un ejemplo. Cuando vemos que una persona se está ahogando, persona a la cual días atrás había hablado mal de nosotros, y tomo la decisión de no salvarlo, estoy obrando por inclinación contraria al deber. Pero cuando lo salvo con la intención de que después me pida disculpas por haber hablado mal de mí, estaría obrando de acuerdo al deber. Lo cual, desde un punto de vista ético, este sería un auto neutro, el cual no es ni malo ni bueno. Pero en caso de que ya salve a esa persona porque es un familiar, un amigo o alguien importante para mí, yo estaría obrando por deber e inclinación inmediata, lo cual, de igual manera, se considera un acto neutro. Y ustedes se preguntan, bueno, Juan Fernando, entonces, ¿cuándo un acto es moralmente bueno? Pues el acto sería netamente bueno cuando yo salvo a esa persona y resulta ser un desconocido. Aquí en este punto yo estaría obrando o actuando por deber,
porque no se actúa por inclinación mediata ni inmediata, sino que es un actuar desinteresado, es un actuar por deber, un acto moralmente bueno. Exactamente, Juan Fernando, y pues también quiero agregar que el valor moral de una acción, según Kant, radica también en la motivación que determina su realización, cuando esta motivación es el deber, tiene un verdadero valor moral. Y respecto a Hume, ¿esto cómo lo justifica él? Bueno, pues como sabemos que según Hume el fundamento de la moral no está en la razón, sino en los sentimientos, decimos que una acción o una cualidad de una persona que es buena, si despierta en nosotros cierto tipo como de sentimientos placenteros, y que es mala, si despierta en nosotros sentimientos de desagrado, entonces tanto lo bueno como lo malo, en este caso no nace de lo que percibimos como experiencia, sino de los sentimientos que el acto genera en la conciencia subjetiva. Sí, también complementando a Alejandra, el criterio que lleva a distinguir el bien del mal en la ética es la utilidad. Entonces la ética de Hume es utilitarista porque una acción la aprobamos cuando ésta es útil y aumenta el placer y la felicidad, disminuyendo la miseria y el dolor. En cambio, cuando es mala, sentimos que esa acción aumenta el dolor y miseria en los seres humanos y esto es útil. Entonces el fin último de la ética es la felicidad. Hume cree que es una conquista que requiere fortaleza de ánimo, valor y energía. Bueno, y acá hay un término del cual no tengo mucha idea, pero lo he escuchado mucho. Me gustaría saber qué me pueden contar sobre la falacia naturalista. Y bueno, aquí sabiendo que la falacia naturalista se relaciona con el ser y el deber ser, básicamente es pasar del ser natural al ser moral. Entonces, un ejemplo es que, por ejemplo, si no riegas esta planta, se muere, por tanto debes regarla. Hume dice que la conclusión no se sigue de la premisa, entonces lo primero es un hecho, que es el ser, y lo segundo es una norma, que es el deber ser. Sin embargo, no hay una conexión alguna. Entonces estas distinciones morales son derivadas, realmente son del sentimiento, y esto es pues lo que plantea Hume frente a esto. Sí, exactamente. Entonces, en pocas palabras, la falacia se forma que del ser no podemos sacar el deber ser. Bueno, aquí ya para cerrar quisiera darle las gracias a nuestros invitados. Muchas gracias, Juan Fernando, Alejandra, Laura y Valentina. Muchísimas gracias a ti, Laura, y a nuestros oyentes por la gran invitación. Espero esto haya sido maravilloso y provechoso para su conocimiento. Sí, también muchas gracias por la invitación. De verdad fue un placer haber podido compartir con ustedes este podcast. Y ahora le damos paso a William Gutiérrez. Entonces, para comenzar, William, quisiera preguntarte cuáles son las críticas principales que se le hace a la filosofía de Kant y Hume. Bien, Laura, antes de hablar de la crítica, no sé si comprendes bien el concepto de la ética de Hume y la ética kantiana. En cuanto a Hume y a Kant, estamos hablando de dos pensadores del siglo XVIII. Es decir, estamos en la época de la Ilustración, la época en la que se cree que a través de la razón se encontrará el progreso de la humanidad, que la libertad y la igualdad vienen ahora a ser dos pilares del pensamiento ilustrado, y no solo del pensamiento ilustrado, sino también de las revoluciones del siglo XVIII, empezando por la revolución de las 13 colonias y luego la revolución francesa, que exaltaron la libertad y la igualdad. Y bueno, se levantaron contra las monarquías absolutistas. Entonces estamos hablando de dos pensadores del siglo de las luces, pero los dos no piensan de la misma manera, porque David Hume critica la razón como base de la ética y de la moral, en tanto Immanuel Kant pone a la razón como base de la moralidad. En cuanto al primero, que es David Hume, que es un empirista de tipo escéptico inglés, él va a hacer una crítica fuerte al pensamiento justnaturalista,
que es el pensamiento que considera de que las relaciones ético-políticas dependen del contrato social. Porque, por ejemplo, Thomas Hobbes dice que el hombre es malo, es un lobo para el hombre, el hombre es un lobo para el hombre, y por lo tanto necesita que uno más grande que él vigile sobre las relaciones humanas, porque o si no, nos vamos a matar unos a otros. Eso lo plantea en el Leviatán. En tanto, John Locke, que es otro inglés del siglo anterior, siglo XVII, va a plantear que el hombre no nace ni es malo, como dice Thomas Hobbes, sino que es bueno, pero sin embargo él necesita que entre sus asuntos y los del otro haya quien juzgue, que sea un tercero y sea independiente a ellos, que no tenga parcialidad, que no esté sesgado. Y por eso se hace necesario el Estado y el contrato social, donde nosotros conferimos parte de nuestra libertad y cedemos el poder de nuestra libertad a otro, que es el Estado. Y pasa lo mismo en Jean-Jacques Rousseau, solo de que este nos va a hacer el planteamiento que ni malo ni bueno, sino que nos habla acerca de la necesidad que tenemos en realidad de establecer ese contrato social que vigile entre unos y otros. Si te das cuenta, en todos estos naturalistas, que quiere decir de que lo que rige es el estado de naturaleza y las leyes de la naturaleza sobre el ser humano, pero como esas leyes que no son inherentes, digámoslo, esos derechos que no son inherentes, nos terminan por poner en riesgo de muerte a causa de que el otro también quiere lo mismo que yo. Por eso se hace necesario el Estado o el contrato social. Quiere decir de que los naturalistas son contractualistas también, porque están a favor del contrato social o el establecimiento del Estado para que regule las relaciones ético-políticas. Quiere decir acá que lo que está bien es lo que determina el Estado y nosotros nos sujetamos a esa ley o a ese contrato social. Hume va a decir que no es de esa manera. Hume va a pensar que la voluntad humana debe ser guiada por el sentimiento, por las pasiones. El sentimiento debe guiar la voluntad, porque el sentimiento o la pasión es también una impresión. Una impresión es una sensación es una sensación empírica, es un conocimiento que yo adquiero de la experiencia, es decir, las pasiones vienen de afuera. Quiere decir de que mi actuar depende de los factores externos en Hume. La ética de Hume y la voluntad en Hume depende de factores externos a él, porque esas percepciones se constituyen como pasiones y esas pasiones deben guiar a la voluntad en respuesta. Toda acción que cometa el ser humano depende de la voluntad, que él ha decidido hacerlo, de su libertad, ¿verdad? Pero ahí es donde está el problema y ahí es donde entra la parte ética, porque cualquier cosa es amoral siempre y cuando no se involucre la decisión humana. Cuando se involucra la voluntad humana, el acto volitivo, ya tenemos en ese momento una consecuencia ética y moral, o ya estamos hablando de ética y moral cuando se involucra la voluntad. Ahora, en cuanto a Kant, cambia porque Kant considera que no pueden ser las emociones o las pasiones las que dirijan la voluntad, sino que lo que debe dirigir la voluntad es la razón práctica. Y la razón práctica consiste en que la razón me va a decir a mí de qué manera debo actuar y que yo no debo ser interpelado o influenciado por factores externos, sino que de adentro de mí debe salir esa ley. Es decir, no ley divina, no ley de contrato social, sino de mí mismo debe salir esa ley, pero debe ser tan racional que yo al proferir esa ley o ese actuar, estoy pensando en que no solo yo actuaría de esa manera, sino que sería bueno que todos en el planeta vivieran de esa misma forma o actuaran de esa misma forma. Es una ética guiada, o dirían los antiguos, el motivo deontológico, aunque eso es estoico, ¿no? Pero es semejante. El motivo deontológico consiste en que actúas porque está bien hacerlo y ya. Es por la motivación que podemos decir que está bien o mal, y no por el castigo o la recompensa.
Muchos actúan de acuerdo a la recompensa y otros de acuerdo al castigo. Ese no es un actuar ético de acuerdo a la ética kantiana. La ética kantiana nos dice que debemos actuar conforme al deber, porque está bien hacerlo y ya. Pero eso también trae implicaciones. Y las implicaciones son precisamente de que hay cosas que aunque están bien, pueden perjudicar también. Porque, por ejemplo, decir la verdad siempre está bien, pero si decir la verdad representa la muerte de alguien, entonces es mejor no decirla, porque creo que es mejor que no maten a alguien, es un pecado menos grave que haber dicho una mentira. Bien, en cuanto a las críticas a la filosofía moral kantiana, no, primero la de Hume está primero, es precisamente la subjetividad a la que llega Hume, porque permitir que la voluntad sea guiada por las emociones o las pasiones no es precisamente lo que creemos en nuestros días, o no es precisamente lo que ha triunfado en la historia. En la historia ha triunfado más la idea de que la razón debe guiar la voluntad y no al contrario. Aunque creo que tú lo debes comprender mucho mejor, desde la psicología se ha planteado precisamente lo contrario. Y es que Immanuel Kant nos dice a nosotros que debiéramos actuar de manera racional, es decir, de que lo que guía nuestras decisiones fuera nuestra razón. Pero si vamos a ser consecuentes, terminamos por observar de que no es precisamente así, sino que los seres humanos actúan y luego están razonando su actuar. Es decir, no es la razón la base de la decisión, sino que parece ser de que el ser humano actúa, como decía Hume, por emociones, y que las emociones o las pasiones guían la voluntad y no la razón. El que piensa regir su conducta por la razón puede muy fácilmente engañarse, porque en la práctica parece que nosotros actuamos primero y razonamos después. Esa es una crítica que se le ha hecho a Kant. Y otra es precisamente de que hay actuar que parece irracional, pero no lo es. Una persona que hace lo malo puede haber sido muy racional pensando en el mal que iba a hacer. Puede verse también de esa manera. Ahora, por ejemplo, en esta crítica kantiana es posible pensar de que si nosotros guiamos nuestro actuar de acuerdo a una ley que consideramos universal, de que la mayoría de personas también actuarían de esa manera porque está bien hacerlo, podríamos también pensar que si a todos los hombres se les permitiera tener varias mujeres, es muy probable que la mayoría lo harían. Entonces tenemos un problema con la ética kantiana, y es que precisamente una ética fundada única y exclusivamente en el deber, sin incluir recompensas o castigos, es una ética utópica, no muy posible. Bueno, esas normas kantianas, además tan absolutas y tan rígidas, deben tener excepciones. ¿Qué pasa cuando se enfrentan dos absolutos? Por ejemplo, dos cosas que están buenas en sí mismas, pero si yo tengo que tomar una decisión, mi decisión va a afectar otro absoluto. Esa es una dificultad de la ética kantiana. Entonces la crítica de manera general a Hume es la subjetividad que termina dando a la moral, y eso que estamos hablando de un empirista, y a la ética kantiana su rigurosidad no práctica, porque no siempre aplica ese tipo de actuar. Ok, correcto. ¿Y cree que su ética filosófica es aplicada hoy en día? ¿Cómo y en qué casos lo considera usted? Bueno, en cuanto a si estas éticas son aplicadas hoy día, en parte, todas las éticas o las corrientes de pensamiento ético de alguna manera se encuentran presentes en el actuar humano. Las personas actúan de manera intuicionista, de manera trascendental, de manera dialéctica, con una ética evolucionista.
de muchas maneras sin saberlo. Está presente este tipo de éticas en el actuar humano. Por ejemplo, la ética de Hume, al basarse en las emociones, sin embargo, nos dice de que esas emociones que guían a la voluntad son emociones que nos llevan a pensar en lo más útil, pero no para mí, de manera egoísta, como lo podían pensar algunos de los naturalistas, sino buscando el bien para la mayoría. Quiere decir de que esa ética de Hume es algo utilitarista. Y si bien sabemos, la ética utilitarista es aplicada en la política contemporánea. De hecho, la democracia es utilitarista, porque en la democracia se busca el bien de la mayoría sin afectar, claro está, los intereses de las minorías. La democracia es el gobierno de la mayoría, por decirlo de esa manera. Entonces, la ética política que aplicamos nosotros es una ética que busca lo mejor para el mayor número de personas. Y eso en parte es una ética tipo Hume. La ética kantiana es aplicada por algunos cristianos. Piensa en esta situación. Cuando tú obras de acuerdo al deber, porque está bien en sí mismo, no esperando recompensa o castigo, eso te debe sonar cristiano, porque tú debieras obedecer a Dios, no porque Dios te dice que te va a mandar al infierno, o no porque Dios te dice que vas a pagar las consecuencias, o no porque Dios te dice de que te va a dar una recompensa, de que Él es recompensa o que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces nota de que a nosotros se nos demanda actuar con una voluntad de tal talante que no estés pensando en recompensa y castigo. Solo actúa porque está bien. Dios te dice que está bien, hazlo y ya. Aunque en el cristianismo aparecen las recompensas y los castigos, están presentes. Pero la relación y la semejanza está en que la ética kantiana se fundó en la ética luterana. Tú sabes que Lutero era alemán y la nación alemana está fundada en el luteranismo, y Immanuel Kant fue alemán también, claro está, 2 siglos después, pero pues su influencia también es luterana, como la de varios filósofos. Lo único que le va a quitar Kant a la ética kantiana pues es Dios, y al quitarle a Dios ya no es la misma ética, cambió, se transformó. Pero sin embargo sigue teniendo algo de esa ética de la libertad, porque la ética cristiana es la ética de que tú actúas libremente porque es bueno, porque Dios te dice que es así ya, entonces tú actúas libremente. Guardaré tu ley eternamente y para siempre y andaré en libertad, dice por ejemplo el Salmo 119, 44. Entonces actuar cumpliendo la ley es actuar en libertad. Y actuar en libertad o decidir en libertad es vivir en una moralidad de libertad, que es la moralidad de la Ilustración o la moralidad kantiana. Entonces hay algunas relaciones ahí entre estas moralidades, aunque como te dije, tienen la gran diferencia de que en una está presente Dios y en la otra no, y pues eso es bastante si lo discutiéramos. Quiere decir de que muchos cristianos sin saberlo aplican una moral kantiana, que a tal punto, por ejemplo, hay un cristiano que no miente porque Dios ha dicho que no debemos mentir, pero el no mentir lo pone en como dirían los abuelos, en una situación de estar entre la espada y la pared. Y si digo la verdad acá, voy a perjudicar a tal persona, mejor no la digo. Entonces entramos en el juego de las mismas situaciones. Quiere decir de que sí se aplica la ética kantiana y la ética de Hume en nuestros días. Y para finalizar aquí nuestra charla, me gustaría que termináramos con una actividad de acuerdo con el siguiente caso que le voy a leer, cómo se aplicaría la ética desde cada una de las posturas de las que hemos hablado a lo largo del día de hoy. Entonces el caso es el siguiente. Bueno, el caso en aplicación de las dos éticas anteriores. Empecemos por la de Hume. Andrea es la psicóloga. Betty es una funcionaria de la empresa. Betty quiere hablar con Andrea. Andrea asiente, le dice que bueno y que de acuerdo al caso le va a recomendar un psicólogo clínico, ¿verdad? Betty le cuenta y resulta que ella se ha involucrado con un hombre, un directivo de la empresa, pero él la ha dejado, ¿no?
dice que ha terminado muy mal la relación. Resulta de que parece que él es jefe de ella y ella se ha comportado de manera inconsecuente, incluso ha estado distraída y sus decisiones puede que hayan afectado en parte a la empresa, ¿verdad? Quiere decir de que si hablamos de una ética de Hume, que seguramente la ética de Hume acá la aplica el consejero, que sería la psicóloga, ella por empatía a Betty buscará cubrir la falta, aconsejarla y llevar a que esas percepciones emocionales que tiene Betty sean tratadas. Es decir, que Betty sea consolada, que las circunstancias externas ayuden a tener otras percepciones, o sea, que crear una situación, un ambiente tal que en Betty hayan otras percepciones que desemboquen en otras decisiones, en un acto volitivo diferente, no de pánico, no de distracción, y eso pueda solucionar el problema en Betty y no haya necesidad de que el jefe se entere quién fue el que además tuvo la relación y va a aprovechar la oportunidad para despedirla, que tampoco estaría bien. O sea, eso sería hasta haberla utilizado, ¿verdad? Pues bien, eso sería lo que seguramente haría Andrea teniendo una ética tipo Hume. Ahora, en el caso de la ética kantiana me da risa porque Betty vendría a contar la situación, Andrea la escucharía y como Betty va a actuar conforme al deber, lo que está bien en sí mismo y ella siendo parte del equipo de gestión humana de la organización, al escuchar la situación de Betty, va a mostrarle a Betty de que su comportamiento no ha sido conforme al deber, que su comportamiento no ha sido racional y que además está afectando a la empresa y Andrea se ve en la obligación de hacer que o Betty tenga unos días de descanso, de separación, de apartarse y me imagino que estando siendo parte del grupo de gestión humana tiene que reportar el caso, lo que ha ocurrido porque afecta a la empresa. Eso podría uno decir de que tal vez se rompa con ese silencio que debe tener el terapeuta con su paciente, ¿no? Pero acá ella no es su paciente. Ella es parte de la empresa y la psicóloga es parte de gestión humana, por lo tanto ella está para el bienestar de los empleados, pero no solo de los empleados, también de la organización. Entonces ella estaría en la obligación de decir la verdad porque está bien en sí mismo decir la verdad, aunque eso perjudicara a Betty. Podría ocurrir. No sé si podría ocurrir de que Andrea tuviera que reportar la situación porque ha afectado a la empresa y seguramente enviar a Betty a ser atendida por un psicólogo clínico y que sea removida de su cargo en tanto se recupera de su situación emocional. Bueno, muchas gracias, eso fue todo por el día de hoy. Espero les haya gustado el capítulo, que hayan aprendido como yo aprendí. Realmente aclaramos muchas cosas, pudimos diferenciar bien entre la ética de Immanuel Kant y David Hume. Y bueno, no se pierdan el próximo capítulo, es el episodio número 100, entonces estén muy pendientes que tenemos cosas muy especiales para ustedes. Muchas gracias a nuestros participantes el día de hoy y que estén muy bien, que tengan una muy buena semana.